En la investigación sobre los secuestros de las extintas FARC-EP, se pudo establecer que el secretariado de la antigua guerrilla hizo del secuestro una política que se extendió por todo el país. Entre las 7 estructuras guerrilleras que ejecutaron esa política estuvo el Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental, que secuestró siguiendo 3 patrones criminales. Privaron de la libertad para forzar al Estado colombiano a un intercambio por guerrilleros presos, para financiar su organización y para controlar territorios del Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y el sur del Chocó. Todo con el fin de lograr el plan estratégico de tomarse el poder por la vía armada. El bloque occidental enlutó la historia del país con el secuestro de 12 diputados de la Asamblea del Valle en 2002, que terminó con el homicidio de 11 de ellos después de 5 años de cautiverio. El objetivo era promover el intercambio por guerrilleros presos. También fueron víctimas de los secuestros, con fines de canje, policías y militares que duraron largos periodos de tiempo en cautiverio, como le sucedió al capitán retirado de la policía, Guillermo Solórzano. Una de las secuelas que más me marcaron es que yo, después de haber estado 4 años secuestrado, todo el grado de mayor de la policía, que yo no haya logrado ascender a teniente coronel, me parece a mí muy triste. Y veía como que mi paso por la FARC, por el secuestro que me produjo la FARC, como algo que truncó mi carrera. Para todo el ser humano, para todo ser humano, que se prive de la libertad es una situación muy desagradable en los sentidos de toda su situación, porque se les acaba sus ilusiones de las carreras militares, sea militar o el que sea. Si es un militar, se le acaba la ilusión de la carrera militar, el desespero por su familia, la familia, el desespero por el secuestrado, la situación de los hijos. Es una cuestión bastante dura. Los secuestros con fines financieros empezaron poco después de la fundación de la guerrilla en los años 70, pero es desde 1997 cuando las extintas FARC-EP aprobaron la política de secuestro y extorsión y, en el 2000, la llamaron la Ley 002 o Impuesto a la Paz. Se estableció que solo se podía secuestrar a personas con patrimonios mayores a $1 millón, pero la JEP encontró que muchas de las víctimas no tenían dinero suficiente para pagar lo que pedía la antigua guerrilla. Establece a los combatientes que estaban secuestrando gente por 3 millones, por 2 millones, por 5 millones, buscando a gente muy pobre. Entonces le establece un tope y les dice, no pueden hacer el secuestro hasta los 1.000 millones. Solo una persona que tenga esa disponibilidad de ese capital puede ser objeto de secuestro, pero hay que estudiarlo muy bien. Bueno, eso tampoco se cumplió, porque la gente continuó haciendo el tema secreto y ahí esa afectación fue muy grande. Estaban pidiendo en su momento $1 millón. El momento que me lo dicen, yo me desmayé, yo no le dije, nosotros no somos ricos, somos gente trabajadora. Los secuestros financieros del bloque occidental fueron dirigidos sobre todo contra los sectores de transportadores, empresarios y comerciantes. También secuestraron gente en las vías a través de retenes. Estos secuestros eran llamados pescas milagrosas. Unos kilómetros antes de llegar a Buenaventura, un grupo armado me interceptó en la vía, nos hicieron bajar del vehículo, le dijeron a mi esposa, a mi familia, ya ese señor queda en manos de nosotros, somos del 30 frente de las FARC, y yo arranqué con ellos. Y el secuestro se disparó el secuestro, porque la idea era conseguir plata para financiar la guerra. Pero con el secuestro llegamos a un punto en que de nosotros avanzar, resultamos que la gente ya nos estaba odiando y nos odia todavía. Y todo el dinero que había recaudado hasta ese momento quedó en manos de la guerrilla, porque mi señora tuvo que salir a prestar plata con todos mis amigos y quedé en manos de la guerrilla, pagándole luego a la guerrilla muchos años todo lo que tuvo que prestar mi señora para entregarles a estos señores guerrilleros. Las extintas FARC-EP también secuestraron para controlar el territorio y combatir a quienes consideraban sus enemigos.
entre otros el ejército y los paramilitares. Así esperaban tomarse el poder. Porque tenemos que saber quién era el que estaba en la zona, quién entraba en la zona, qué hacía en la zona la persona. Si era policía, si era militar, si era el DAS, ¿sí? Entonces recogía toda la información fuera de los milicianos que daban toda esa información, ¿cierto? De quién estaba en el área. La JEP encontró que la antigua guerrilla terminó haciendo secuestros para controlar el territorio con información poco rigurosa. También que el secuestro se utilizaba como forma de control social y castigo para quienes no cumplían las normas de convivencia de la antigua guerrilla en los territorios. Ellos tenían muchas reglas. Usted tenía hasta cierta hora para estar en la calle, hasta cierta hora para tener un negocio abierto. Fuera de eso, los negocios tenían que pagar una vacuna para poder funcionar. La JEP también encontró que existían instrucciones de los jefes de las extintas FARC-EP para dar un buen trato a los cautivos. Pero, en la práctica, los secuestrados además sufrieron desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, tortura y tratos crueles e inhumanos. Por lo menos mi hermana, un día porque no quiso hacerles caso en algo que la mandaron a hacer, le dieron una patada en la espalda y ella quedó con un problema en la columna grave. Y tenemos muchos problemas de salud que se nos desencadenaron debido a ese maltrato y a esas situaciones emocionales, porque la verdad que la depresión, la angustia, la ansiedad, eso afecta mucho la salud de las personas. No se alcanzan a imaginar el dolor que le produce la familia, el dolor que siente uno cuando está ya secuestrado y además torturado. Después de la firma del acuerdo de paz, los comparecientes de la extinta guerrilla imputados como máximos responsables regionales de los secuestros en el suroccidente del país están cumpliendo con sus obligaciones ante el Sistema Integral para la Paz y hoy reconocen el secuestro como un crimen no amnistiable, es decir, que por su gravedad debe ser investigado, juzgado y sancionado. Esto fue lo peor que pudo haber hecho la FARC, donde se destruyeron hogares, donde se acabó con un sueño familiar, donde no tiene nombre este error tan grande que cometió la FARC, a la cual fuimos nosotros autores de llevar a cabo ese plan.